sit by myself talking to حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا ما أقدرش. Hace tiempo hice un video hablando de esos momentos de Cook que te dejan sintiéndote el mal tercio. Esos instantes donde la tensión entre ellos es tan evidente que uno no puede hacer más que observar en silencio, pero como había recopilado solo algunos de ellos, me di a la tarea de traer los que verdaderamente me dejaron con la impresión de que la tensión estaba presente entre los dos. Por supuesto, no está de más recordarles que es solo mi opinión personal, no es mi intención insinuar cosas que salen de mi propia narrativa, pero es importante que lo sepan para evitar futuras discusiones, ya que, como saben, The Cook no solo nos deja con la impresión de que su cercanía es más que una amistad, sino que sus acciones traen esas consecuencias que nos hacen sobrepensar. Probablemente algunos momentos ya los habían visto, y otros quizás sean bastante desconocidos para el público, pero intentaré ser lo más objetivo posible y leeré sus comentarios para ver en qué tanto podemos coincidir. Ahora, si se han percatado de cómo The Cook usualmente muestra una tensión palpable cuando están cerca, es probable que hayan notado que a menudo son separados para evitar situaciones de las que seguramente son difíciles de salir, incluso si son grabaciones en las que no deberían desviar su mirada a otro lugar. Jungkook muestra cierta resistencia a no poder hacerlo, cuando tiene a Taehyung bailando la coreografía de Permission to Dance frente a él, pues si son mucho más observadores podrán notar cómo sus ojos no pueden despegarse de los movimientos bajos de Taehyung. Él no parece darse cuenta de la mirada que recibe, pero es claro que Jungkook simplemente no puede evitarlo. Incluso cuando Taehyung comenzó a hacer cierto movimiento extraño con el brazo, al moverlo de arriba hacia abajo en plena presentación, Jungkook, que lo estaba viendo desde la distancia, también pareció apuntar hacia un lugar en específico. No era que se hiciera de una forma aleatoria o que Taehyung buscara una respuesta a su extraño movimiento, pero ambos definitivamente lo hicieron para coincidir con lo que sea que estaban insinuando, ya que la sonrisa de Taehyung a la respuesta de Jungkook pareció dejar en claro eso, pues por más que buscaran algunas respuestas para estas acciones, ninguna persona podría discutir de la tensión que existió aquí, y estuvo presente hasta que finalmente sus movimientos coincidieron. Durante una sesión de fotos, mientras Jungkook posaba, se mordió ligeramente el labio inferior. Por alguna razón esto llamó la atención de Taehyung, quien lo miró de reojo con una expresión difícil de descifrar, como si no pudiera apartar la vista de él. Jungkook, ajeno a la mirada que recibía, continuó posando, pero la tensión entre ambos era evidente y no pasó desapercibida, sobre todo porque no es la primera vez que protagonizan situaciones que parecen salirse de control. Sin embargo, actúan como si estuvieran acostumbrados a eso, casi algo natural entre ellos, pues después de todo, no es común que alguien apriete la parte trasera del otro y luego se comporte como si nada hubiera pasado, haciendo que la tensión entre ellos sea tan innegable que es imposible de ignorar. Durante una presentación en vivo de Fake Love, hubo un momento que llamó la atención de muchos. En una parte de la coreografía, Jungkook debía levantarse la camisa, mostrando su abdomen, un detalle que siempre emocionaba a los fans, pero esta vez no solo el público quedó impactado. Taehyung, en lugar de concentrarse en su propia interpretación, parecía actuar en automático. Sus movimientos seguían siendo precisos, pero su atención estaba en Jungkook. Su mirada se quedó fija en él, como si no pudiera apartarla, con una intensidad difícil de ignorar. No era solo una simple observación, había algo en su expresión, una tensión que podía sentirse en el aire. Mientras la música continuaba y los demás miembros seguían la coreografía con precisión, Taehyung parecía desconectado de todo, excepto de Jungkook. En un detrás de cámaras, mientras todos hablaban animadamente, Jungkook tenía su mano descansando sobre el hombro de Taehyung de manera casual, pero en el momento en el que Taehyung se inclinó en una reverencia, Jungkook aprovechó el movimiento para darle una palmada en el costado del hombro. Taehyung se giró ligeramente y reaccionó a lo que los demás estaban diciendo, como si todo fuera normal. Sin embargo, un instante después, su expresión cambió sutilmente. Algo detrás de él pareció hacer que su postura se tensara. Se pasó la lengua por los labios como si intentara disimular su reacción, y su atención pareció centrarse de golpe en Jungkook. Aunque Jungkook actuó como si nada hubiera sucedido, el cambio en Taehyung fue evidente, ya que tras palmear el hombro de Taehyung, Jungkook movió su mano más abajo. Apenas fue perceptible, pero si miras con atención, se puede notar parte de su mano y cómo la vestimenta de Taehyung se movió con el contacto. El momento fue rápido, casi imperceptible, pero la forma en que Taehyung reaccionó dejó una sensación algo curiosa. Lo mismo ocurrió durante un episodio de Run, cuando Taehyung se colocó justo enfrente a Jungkook, que estaba sentado, y podía estar cerca de partes que normalmente podría incomodar a otra persona. Este momento fue sutilmente visto como una tensión palpable que nadie pudo ignorar.
Aunque fue un instante breve, la tensión en el ambiente se sintió de inmediato. No era solo la proximidad física, sino la forma en que ambos parecían completamente ajenos a cualquier incomodidad, como si esto fuera algo natural entre ellos. Por supuesto, Taehyun ha sido partícipe de acciones que algunas personas siempre consideraron con intención. Él sabía que el vaso de agua estaba ahí, sus manos habían ido hacia ese lugar mientras fingía bailar, para lograr tirar el vaso y tener que limpiar a Jungkook. Él lo vio de una manera incrédula, no creyendo que realmente había sido un accidente casual, y fue totalmente divertido escuchar a Taehyun decirle que la vida era así de difícil, reflexionando que a veces podían pasar esas cosas, aunque no parecía que Jungkook creía lo que decía, porque era obvio que había una intención detrás, y la tensión de cómo se miraban había sido demasiado fuerte. Incluso hay miradas prolongadas en las que uno de los dos parece atrapado en el otro, sin apartar la vista hasta que algo externo los interrumpe. Otras veces la intensidad es evidente, que es difícil no darse cuenta de que muchas veces hacen acciones con intención, lo que viene acompañado de pequeños cambios en su lenguaje corporal, una respiración más profunda, una risa contenida o una reacción sutil que delata que hay algo más detrás de ese intercambio visual. Y no importa cuántas veces ocurra, la energía que generan siempre deja la sensación de que hay una conexión entre ellos que va más allá de lo evidente. Ahora, durante un concierto, mientras bailaban una parte de Blood, Sweat and Tears, Taehyun miró directamente a Jungkook mientras él hacía cierto movimiento. Su expresión pudo decirnos exactamente lo que todos estábamos pensando cuando decidió estar frente a Jungkook. Él no pareció darse cuenta de que algo estaba pasando. Taehyun incluso hizo cierto movimiento con la mano hacia el baile de Jungkook, y sus cejas se alzaron de manera sugerente, mientras una sutil sonrisa aparecía en su expresión. Y para cuando en otra ocasión, durante la misma coreografía, esta vez fue Jungkook quien hizo cierta expresión hacia Taehyun, sonriendo coqueto y astuto, con los ojos sobre un tímido Taehyun. Jungkook siempre sabe lo que hace y eso siempre lo deja en claro de todas las maneras posibles. Incluso cuando su mano acarició el costado de Taehyun y su sonrisa dejó evidente lo mucho que lo disfrutaba. Y cuando en el clip de Permission to Dance, que no se agregó al MV oficial, ellos se acercaron tanto que la tensión se sintió con demasiada intensidad. La expresión de Taehyun y el hecho de que se acercara de esa manera fue precisamente lo que no dejaron que se viera en el video oficial. O para cuando hicieron el fan meeting de Map of the Soul, y Taehyun tuvo toda la intención de tomar la cintura de Jungkook mientras este posaba graciosamente hacia los fans. Sus manos incluso se tensaron por un momento, como si estuviese reprimiendo sus deseos, y la sonrisa que dio al bajar la cabeza dejó evidente que había tenido todas las ganas de hacerlo, lo que no estaba lejos de lo que Jungkook habría querido, porque el hecho de que posara con su cuerpo tocando el de Taehyun y todavía mirara de reojo hacia donde estaba él, que aún parecía contenerse con las manos cruzadas, y la expresión serena para no caer en la locura, fue exageradamente evidente. Nadie puede decir que Jungkook es bueno ocultando lo que ciertas acciones le hacen sentir, si tenemos de evidencia la manera en la que su sonrisa tímida y sus ojos expresivos dejaron en claro que la proximidad de Taehyun estaba haciendo algo en él, a pesar de que solo tenía que tocarlo un poco para adivinar quién era. Y cuando todos estaban halagando los tatuajes de Taehyun en On, y Jungkook no pudo cortar con la tensión que estaba generando su sola mirada hacia Taehyun, era claro que simplemente no podía evitarlo, porque aunque en el World Tour de Love Yourself, Jungkook tocó accidentalmente la parte baja de Taehyun, este pareció mirar rápidamente hacia abajo. Jungkook hizo como si estuviera demasiado metido en la canción, que no se dio cuenta de que Taehyun había señalado lo que había hecho, graciosamente como si lo estuviese acusando con Jin, que tampoco estaba demasiado pendiente de ello. Y a pesar de que Taehyun lo miró para saber si lo había visto, este simplemente seguía cantando ajeno a lo que habían hecho. Pero no fue hasta que en otro concierto, cuando Taehyun acarició cierta parte de Jungkook y luego se giró para ver su reacción, su expresión dejó en claro que lo había hecho con todas las ganas de que Jungkook se diera cuenta de eso, sonriendo con descaro y dejando en claro que la tensión siempre podría aparecer entre ellos. Más allá de lo que cada persona puede interpretar, lo cierto es que la dinámica entre ellos es única. Hay algo en la forma en que se observan, en cómo sus cuerpos reaccionan de manera casi instintiva, que deja la sensación de que lo que ocurre entre ellos va más allá de lo evidente. Y quizá esa sea la razón por la que tantos siguen atentos a cada uno de sus momentos, porque sea lo que sea, la tensión entre Taekook es algo que simplemente no puede ignorarse.